doctora Cecilia Baltasar, asambleísta por el movimiento político Pachacutic. Doctora, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenida. Por favor, confírmeme si me escucha bien. Buenos días. Un saludo cordial a cada uno de los ciudadanos del territorio nacional, más bien complacida de estar a través de este medio para poder informar los temas que tenemos dentro de la agenda de la Asamblea Nacional. Bueno, precisamente, y antes de entrar en materia legislativa, porque también tendrá que ver con el tema de lo que se hace en la Asamblea, preguntarle, estimada doctora Baltasar, ¿qué opina del tema de la reapertura progresiva del catastro minero que arranca a partir de hoy, de acuerdo a la planificación hecha por el Ejecutivo? Recordando que este catastro minero se cerró en el 2018 por presión política y demandas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. ¿Ustedes están de acuerdo con la reapertura del catastro minero? La escucho. Buenos días y bienvenida. Y nosotras, al menos los asambleístas que estamos con esta predisposición de estar legislando y fiscalizando en función de la demanda de los ciudadanos ecuatorianos, por esa razón mismo hemos apoyado una ley que fortalezca el sistema de seguridad, pensando y escuchando la necesidad de todo lo que representa el país. Podemos decir que hay normativas en donde también vamos a tener que de pronto generar observaciones. Una cosa es la garantía del derecho a la seguridad, el tema de la protección del derecho a la vida, del derecho a la propiedad privada, la protección de lo que representa territorios ancestrales. Y otra muy distinta, el tema de la explotación de recursos naturales no renovables. Justamente cuando tuvimos esta oportunidad de coordinar acciones y conversar, establecer acuerdos con la línea oficialista, habíamos sido claros los 6 asambleístas, incluso desde esta planificación de garantía de derechos, que en los temas mineros no contarían con nuestro apoyo. Entonces sí debo ser también franca y sincera en decir que el tema del catastro sí genera preocupación. Habría que tener bastante cuidado en no afectar las fuentes de agua y peor aún que no estén estos catastros dentro de lo que representa los territorios de los pueblos y nacionalidades. Ahí sí hemos establecido nuestra línea roja como asambleístas respecto a que no se puede vulnerar el derecho de lo que es la naturaleza, peor aún ver estos impactos que consecuentemente afectan la vida misma de los seres humanos. Para los asambleístas de lo que representamos desde el movimiento indígena y campesino, es primordial cuidar y proteger los derechos de lo que representa la naturaleza. Ahora, a propósito de este mismo tema y para luego pasar a otros, para poder avanzar con este catastro minero que está previsto, se reaperture hoy de manera progresiva, se requiere de parte de la Asamblea una ley que permita su implementación. Me queda claro entonces que si no se garantiza el hecho de que no se vayan a ver afectadas con la reapertura de este catastro minero las zonas donde hay vida, donde hay obviamente las vertientes de agua, ustedes simplemente dirán no y no van a apoyar esa tesis. Así es, hemos sido claros desde el inicio, no es un tema reciente, sino que son inclusive los procesos que hemos desarrollado tienen que ver con el trabajo establecido ya como movimiento indígena y campesino del país desde hace varios años atrás. Es nuestra bandera de lucha y por lo tanto pues siempre vamos a estar bajo la misma convicción de defender los territorios ancestrales, fuentes de agua, siempre haciendo este énfasis en que si es que permitimos la contaminación de los recursos hídricos, es decir, lo que representa las fuentes de agua, vamos a generar consecuencias graves para todos los seres humanos. No es un tema de las personas del páramo o del campo o del grupo de pueblos y nacionalidades o de la ruralidad, sino que es pensar en el beneficio colectivo, es garantizar los derechos de todos los ciudadanos ecuatorianos. Por lo tanto, pues estaremos vigilantes a que no se afecten los derechos y sobre todo que no se ponga en riesgo
lo que representa la naturaleza, porque vuelvo y repito, esto tiene que ver muchísimo con la vida misma de los seres humanos. Doctora Baltasar, la escucho y veo que hay esa sintonía con lo que siempre han defendido las bases y la dirigencia nacional del movimiento indígena del Ecuador. Y esto me lleva a hacerle otra pregunta y luego comentamos de los otros temas de la Asamblea, porque alineación o este alineamiento por parte de los 6 asambleístas de Pachacutic ha sido voz populi y así lo han dado a conocer la dirigencia nacional con el señor Nicolás Issa a la cabeza. Definitivamente ha sido vista, si se quiere, como una insubordinación, por decirlo menos, por parte de ustedes, de los 6, de los 9, el hecho de votar a favor de estas tesis de ADN o del movimiento oficialista y del gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Acaso no hubo conversación, no hubo diálogo? ¿Ustedes actúan por libertad propia sin consultar con las bases y sin consultar con la dirigencia nacional? Cuéntenos, ¿hay fricción? ¿El diálogo está terminado? ¿No tienen ustedes temor de que los expulsen? ¿Han sido amenazados de ser expulsados? Déjenos conocer, por favor. Sí, más bien ahí habría que partir por el tema de que estos tipos de inconvenientes, fricción, división, ocurre también en los partidos políticos grandes, ¿no? Y en los movimientos. Esta vez le toca a Pachacutic, pero siempre también aclarando que esta decisión de conversar o estar con la línea oficialista surge de una decisión colectiva. Los 9 asambleístas estuvimos en una mesa dentro de la misma organización política, dentro del movimiento Pachacuti, analizando las diversas situaciones y fueron prácticamente los pronunciamientos de cada uno de los asambleístas los que nos llevaron a tomar esta decisión de caminar con la línea oficialista. ¿Qué quiero decir? Que los 9 legisladores, absolutamente todos los legisladores de Pachacuti, nos pronunciamos y generamos una decisión colectiva respecto a conversar, tener diálogos y es más, a apoyar a la línea oficialista. No fue un tema de vamos a ir a preguntar a ver qué dicen, sino una situación de ya empezar a coordinar acciones para tener la participación dentro de lo que representa la Asamblea Nacional, considerando que es un espacio totalmente político. Dentro de esta reunión estuvo participando el secretario de lo que representa Pachacutic Nacional. Seguramente habrá tomado nota y constará en actas lo que yo mismo dije y mi planteamiento, el tema de escuchar a todas las bancadas, escuchar a todos los sectores sociales. Sin embargo, pues también vemos con preocupación que en esa reunión, además de participar el secretario nacional, estuvo la presidenta de la Comisión de Ética y Disciplina de Pachacutic Nacional. Entonces surge la preocupación cuando no aparecen las actas, cuando presentan hacia afuera como si fuera solamente una decisión de 6 asambleístas, de pronto rebeldes, de pronto, como se ha señalado, con intereses personales, cuando la situación y la realidad fue totalmente distinta. Había 9 asambleístas decididos a caminar con la línea oficialista, cada uno emitieron criterios distintos de acuerdo a la realidad de sus distintas provincias, en donde decían que habían perdido bastante fuerza por haber caminado con la Revolución Ciudadana. Pero luego vemos cómo los asambleístas quedan pues atrás, dejan de lado la palabra que para nosotros como pueblos y nacionalidades es fundamental, el tema de Amayuya, ¿no? El tema de no mentir, quieren retroceder y bueno, pues ahí sí es cuestionable incluso la decisión de la dirigencia nacional. Me refiero a Pachacutic Nacional porque el coordinador conocía de nuestra reunión, conocía de nuestra decisión y luego empezar a atacar o perseguir sí genera dudas. Sin embargo, desde mi espacio hemos dicho, al menos los 6 asambleístas, seguramente Revolución Ciudadana les habrá ofrecido la vicepresidencia. Sí, seguramente para una de las compañeras que se quedaron al otro lado. Entonces, veamos qué mismo ocurrió, pero hemos dicho, si es que así fue el ofrecimiento, tal vez para Mariana Yumbay, tal vez para alguna compañera, debían de habernos informado. Y en ese marco de análisis lo que hemos pedido es que haga todo de manera adecuada, transparente, se haga el debido proceso. Eso es lo único que se pide por cuanto, pues, estas fricciones, estos malos entendidos, estas situaciones siempre ocurrirán, pero la agenda,
agenda que tiene que ver con el tema de garantía de derechos en cuanto a educación, salud, producción, seguridad, seguirán vigentes para mí y para los 6 legisladores, toda vez que somos personas, lo puedo decir personalmente. Cecilia Baltazar es la persona que ha estado al servicio de la ciudadanía más de 20 años en las organizaciones, cuidando fuentes de agua, defendiendo dirigentes y líderes. Y hoy, por esa misma razón, escuchando a los mismos ciudadanos, estamos legislando desde la Asamblea Nacional. Entonces, lo único que se pide es que, si hubo una decisión colectiva, la sanción sea para todos los 9 asambleístas. Obviamente, en función de las omisiones y acciones que hemos cometido cada uno de nosotros, pero también viendo el otro lado. Es decir, si es que hubo un acuerdo con la Revolución Ciudadana, debía de haberse socializado con tiempo y no esperar al 14 de mayo para recién en ese día hacer visible la reunión que tenían también los 3 asambleístas que se quedaron al otro lado y el coordinador nacional con los socialcristianos. Entonces surge la duda de en qué momento debemos obedecer las disposiciones de la coordinación nacional y en qué momento no, o con quién mismo debemos estar en reuniones o acompañados, porque si no, hay una duda gigante en cuanto hay decisión colectiva, nos mandan a la reunión a lo que representa la línea oficialista y luego al regreso cambian totalmente de decisión. Entonces, oiga, doctora, no sé si solo fue estrategia, pero bueno, hay que ir analizando en el camino. Doctora, aquí 2 puntualizaciones. La verdad es que la confusión no solamente surge para ustedes, sino para los ecuatorianos, porque usted recordará que fue pública la declaración del señor Nicolás Sisa cuando todavía estaban en campaña, iban a empezar la segunda vuelta, donde Nicolás Sisa, como ex candidato presidencial, dijo que el respaldo del movimiento indígena y de Pachacuti iba a ser para la RC5. Yo lo recuerdo. Y no es que lo dijo entre gallos y medianoche, lo cual quiere decir que ya se sabía en ese momento al interior, en este caso de Pachacuti y del mismo movimiento indígena, hacia dónde iban a ir ese respaldo. Eso es lo uno. Y lo segundo, ¿ustedes ya han recibido alguna notificación de que van a ser expulsados o de que están expulsados de Pachacuti o no? A ver, efectivamente conocíamos el tema de el análisis, pero no surgió una decisión de respaldar a Revolución Ciudadana desde lo que representa la CONAI, sino más bien incluso hay que recordar que dentro de la CONAI, si bien la CONAI, es decir, la región costa, había establecido un respaldo absoluto para Revolución Ciudadana, la CONFENIAI por otro lado decía que iba a ir con lo que estaba con la línea oficialista, mientras que la Ecuarunari, sus bases no estaban de acuerdo en apoyar a ninguna de las dos líneas. Entonces, esa es la razón por la que no había un pronunciamiento oficial desde la CONAI. Y eso mismo empujó a que el ingeniero Leonidas Issa, más bien desde Pachacuti, desde las otras organizaciones sociales que ya tenían una decisión infirme de apoyar la Revolución Ciudadana, exista ese pronunciamiento de la coordinación. Entonces aclaro y aclaramos que la CONAI no es que emitió un pronunciamiento oficial diciendo que va a apoyar a la Revolución Ciudadana, sino fue desde Pachacuti, desde las otras organizaciones sociales aliadas a Revolución Ciudadana. Eso primero. Lo otro, efectivamente que Pachacuti firma una alianza con lo que es Revolución Ciudadana en Alausí, vuelvo y repito, no con el 100% de aprobación de la estructura de la CONAI. La CONAI no es solo una o dos personas, sino de la estructura de la CONAI. Y entonces surgen esos reclamos, pronunciamientos desde las bases, porque se señala que no había autorización, al menos de algunas provincias de la región Sierra, para la firma del acuerdo con lo que representaba Revolución Ciudadana. Sin embargo, independientemente de aquello, lo que ocurre es que lamentablemente los nuevos asambleístas, pues, tuvimos esa reunión bajo el liderazgo de lo que habíamos nombrado nosotros, el jefe de bloque, el compañero Alex Tuapanta. Entonces, si le estamos delegando, si le estamos autorizando a establecer conexiones, debía seguramente haber tenido algún acercamiento incluso con los líderes o con las autoridades de la CONAI. Me parece que eso no ocurrió, entonces surge desde ahí la confusión, la preocupación por cuanto, como no teníamos un lineamiento, un pronunciamiento oficial,
Nacional, los 9 asambleístas, en presencia del secretario nacional y presidente de la Comisión de Ética, decidimos, y había una resolución en concreta de caminar con la línea oficialista. Surge justamente por esa razón la reunión en el Ministerio de Gobierno con la línea oficial. Eso por un lado. Lo otro, entonces, habiendo esa decisión colectiva, particularmente desde mi espacio como asambleísta por la provincia de Tungurahua, en el mes de mayo realizamos una reunión técnica, jurídica, política, en donde pues los coordinadores cantonales, tanto de Pillarop, exclusivamente de Pelileo, Tizaleo, pero también los coordinadores de las parroquias, y sumado a los pueblos Quizapincha, Chibuleo, Salasaca y la organización Sahuatoa, han emitido pues una decisión colectiva señalando que respaldan mi accionar, mi decisión como asambleísta por Tungurahua, e incluso determinan que van a hacer un acompañamiento estricto de cada una de las decisiones que tome yo en la Asamblea Nacional, ahora que estamos con la línea oficial. ¿Qué quiere decir? Un seguimiento, un monitoreo trimestral de mis acciones de legislación y fiscalización. Eso por un lado. Lo otro, notificaciones todavía no lo hemos tenido, particularmente a mí no me han llegado las notificaciones. Lo único que se está pidiendo es que se haga una reflexión, un análisis desde esta visión política, entendiendo que la Asamblea Nacional es un espacio político. Si es que los 9 nada más hubiéramos buscado la presidencia de la Asamblea, seguramente no era posible. Sin embargo, yo había establecido días antes, a través de varias entrevistas, que nuestro interés era estar incluso desde la presidencia de la Asamblea Nacional. Nos tocó una vicepresidencia, una presidencia en la Comisión de Educación, que también para nosotros como pueblos y nacionalidades es trascendental. Ahí lo que se ha establecido es que nos devuelva a los pueblos y nacionalidades la administración exclusivamente, todo lo que corresponde al sistema de educación intercultural bilingüe. Es mi deber y responsabilidad lograr y monitorear que el Ejecutivo cumpla con esas acciones, que fue parte de la mesa, pero también el tema de mejorar e incluso impulsar el fortalecimiento del sistema de educación nacional, tanto para niños, niñas y adolescentes. Entonces, son temas por los que estamos ahora mismo caminando, pero adicional siempre pensando en lo que está establecido desde las demandas ciudadanas. Es doctora, lo que tenemos, así que veamos el debido proceso. Doctora, finalmente entonces, ¿hacia dónde camina Pachacutic? ¿Van a mantenerse como el brazo político del movimiento indígena o cada quien responderá a Dios, a su conciencia y a las bases, en este caso, de la dirigencia y de la militancia del movimiento indígena nacional? ¿Cada asambleísta responderá por lo que hace o Pachacutic se va a mantener unido y firme como el brazo político del movimiento indígena ecuatoriano? Pachacutic es el brazo político del movimiento indígena de todas las nacionalidades del país a través de la CONAI. Seguirá siendo, porque así se creó y no hay pues motivo ni razón como para que empiece a caminar de manera independiente. Lo otro es el tema del accionar de cada uno de los asambleístas. Vuelvo, repito, en función del debido proceso determinarán responsabilidades, pero además cada uno de los asambleístas, al menos los 6 asambleístas, hoy por hoy estamos legislando y fiscalizando, escuchando a las comunidades, a los pueblos, a las nacionalidades. No es una decisión individual, vuelvo y repito, cuento con el aval de la provincia de Tungurahua, en mi caso, pues, y así seguiré legislando. Doctora en la medida doctora en que Baltasar, el trabajo sea en conexión, vamos a seguir caminando. Doctora Baltasar, ¿y lo que diga don Leonidas Issa no cuenta, no le importa a los asambleístas o sí les importa lo que él diga? Todo lo que digan las autoridades de lo que representa la gloriosa CONAI es muy importante. Obviamente por esa razón será escuchada pues a través de las comunidades, pueblos y nacionalidades, pero también las autoridades, pero también el ingeniero Leonidas Issa deberá escuchar a las comunidades, pueblos y sus líderes y dirigentes, porque esto no es un tema de ayer, no es un tema de hace una semana, al menos desde la hoja de vida de cada uno de los asambleístas hemos estado en territorio y seguiremos en las comunidades a pesar de las decisiones que se tomen. Doctora siempre con esta convicción de coordinar acciones con la estructura. Doctora Baltasar, la escucho y me da la sensación de que don Leonidas Issa no escucha entonces, porque usted dice que él también tiene la obligación de escuchar a las bases, a la militancia y a ustedes. ¿Los escucha o no los escucha? Esperemos que escuche, que abra pues el espacio necesario como autoridad.
siempre debe haber un respeto, un tema de consideración mutua, porque en este momento pues es necesario abrir un espacio de análisis y reflexión. Escuchar a las autoridades es trascendental, pero no solamente a las autoridades nacionales, sino a las autoridades de las comunidades, de los pueblos, de las nacionalidades, sin olvidar que la CONAI es la conformación de todas las comunidades y pueblos indígenas. La CONAI no es conformación de fundaciones, de asociaciones. Así que me parece que por ahí nos estamos confundiendo, dejando infiltrar algunos grupos, podríamos decir, que están trabajando solo para su interés. Pero bueno, yo creo que y tengo la esperanza de que estas situaciones van a seguir más bien en camino para que se pueda ir observando las falencias, los errores de cada uno de los asambleístas, pero también de cada una de las autoridades. Doctora, gracias por su tiempo, por la frontalidad con la que ha tocado estos temas y respondiendo sin evasivas a cada una de las preguntas que las hace esta servidora en nombre de nuestra audiencia y del país. Gracias y esperamos volver a conversar con usted más adelante para ver si el gobierno les cumple o no les cumple con todo lo que acordaron en esas mesas de negociaciones por el bien del país. Gracias y le deseo muchos éxitos en sus delicadas funciones como asambleísta. Muchísimas gracias, un abrazo a cada uno de los ciudadanos. Y bien, era la intervención de la doctora Cecilia Baltazar, presidenta de la Comisión de Educación. Ella es asambleísta por Tungurahua, por el movimiento político de Pachacutic. Ahí está, lo ha dicho ella, una de las involucradas, una de las 6 asambleístas que votan a favor de las propuestas y proyectos del Ejecutivo por el bien del país, ha dicho. Hay líneas rojas, dice no estar de acuerdo con el tema del catastro minero que se reaperturará a partir de hoy de manera progresiva, y ha pedido a don Leonidas Sisa y a la dirigencia nacional de la CONAIE que hay que escuchar y que el respeto es de doble vía. Son las 8 de la mañana con 31 minutos, momento de una pausa, pero cuando volvemos estará con nosotros la ingeniera María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. Ya regresamos, esto es WQ Noticias, Noticiero Nacional 102.1, míranos también a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook. Ya regresamos. WQ Radio. WQ Radio. Está siendo retransmitido por Radio Candela 90.7 en la provincia de El Oro y Diario Opinión. En WQ